Entonces tenemos una piscina y las dimensiones son 1.7 metros de profundidad, 10 metros de ancho y 50 metros de largo. Okay. La pregunta es, la primera, ¿cuántas pulgadas cuadradas de mayólica se necesitan para recubrir el fondo y las paredes? ¿Cuál es su capacidad en metros cúbicos? Y si una caja de mayólica trae 2 metros cuadrados y cada caja cuesta 25 soles, ¿cuánto gastaré de mayólica? Entonces, si nosotros necesitamos cubrir solamente las paredes y el fondo, tenemos que calcular primero el área que se va a cubrir, ¿no? El área son las paredes internas de la piscina y el fondo, ¿no? Entonces tenemos un área de, a ver, si consideramos el área mayor, tendríamos un área de 50 por 1.7, ¿verdad? Base por altura. Pero como son dos paredes iguales, esto lo multiplicamos por 2, ¿correcto? Más la otra pared sería 10 por 1.7, también por 2, ya que son dos paredes iguales. Y el fondo, que va a tener un área de 10 por 50. ¿Correcto? Estamos calculando el área en metros cuadrados. A ver, ¿cuánto nos da el área? Tendríamos aquí 170, ¿correcto? 170 más 17 por 2 son 34, más 500. Tenemos un área de 704, correcto, 704 metros cuadrados. Muy bien, tenemos el área de 704 metros cuadrados. Podríamos calcular el costo de una vez, ¿no? A ver, ¿cuánto sería el costo? 704 metros cuadrados. Podríamos utilizar regla de 3 simple también, ¿no? Si ustedes se sienten más cómodos con eso, lo pueden hacer. Pero para aplicar el método que hemos aprendido, vamos a utilizar esta igualdad. ¿Qué igualdad vamos a utilizar? Que 2 metros cuadrados de mayólica equivalen a 25 soles. Eso es lo que nos dice el enunciado, ¿no? Una caja de mayólica trae 2 metros cuadrados, cuesta 25 soles. Entonces voy a reemplazar aquí 2 metros cuadrados, 25 soles. Simplificamos. Y tenemos el costo total. Sería 704 por 25 entre 2. 8.800 soles. Bueno, ya hemos resuelto la última pregunta. Faltan las pulgadas cuadradas de mayólica, ¿no? ¿Cuántas pulgadas cuadradas? Entonces lo que vamos a hacer es convertir el área que está en metros cuadrados a pulgadas cuadradas. Entonces esta área, 704 metros cuadrados, lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. Vamos a buscar qué factor de conversión nos conviene utilizar. 144 pulgadas cuadradas, lo voy a anotar aquí. Equivale a 0.0929
metros cuadrados. Entonces voy a utilizar este factor de conversión. Voy a colocar en la parte de abajo 0.0929 metros cuadrados. En la parte de arriba 144 pulgadas cuadradas. Muy bien. Simplifico metro cuadrado y hago el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. 704 por 144 entre 0.0929. Y tenemos un área un poco grande, ¿no? Así que lo voy a expresar como notación científica. 1.09 por 10 a la 6. A ver, voy a escribir primero el número original. El número que me da la calculadora es el siguiente. 1.091.237.89 pulgadas cuadradas. Pero es un número muy grande, entonces conviene expresarlo mejor en notación científica. Entonces este resultado se puede expresar también como 1.09 por 10 a la 6 pulgadas cuadradas, ¿no? Lo que se ha hecho es mover el punto decimal 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios, ¿no? Voy a volver al jardín. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Y se ubica el punto. Y como tenemos 6 espacios, el exponente de 10 tiene que ser 6, ¿no? 10 a la 6. Listo. Y lo expresamos de esa manera. Ahí está. Bien, creo que nos falta resolver una pregunta más. La capacidad en metros cúbicos. La capacidad no es más que el volumen de la piscina, ¿no? El volumen. El producto de todas las dimensiones. 50 por 10 por 1.7. 850, ¿no? A ver, vamos a comprobarlo. Correcto. Ahí está. Ese sería el resultado. Entonces, tenemos las tres respuestas. El costo, el volumen y el área expresado en pulgadas cuadradas. Muy bien, a ver, veamos este. La base de una pirámide cubre un área de 13 acres. Un acre es igual a 43.560 pies cuadrados y tiene una altura de 481 pies. Si el volumen de una pirámide está dada por la expresión base por altura entre 3, donde B es el área de la base y H es la altura, calcule el volumen de esta pirámide en metros cúbicos. Ahora vamos a representar aquí la pirámide. Ok, bueno, ahí más o menos. Nos dicen que el área de la base, que está aquí, parte de abajo, tiene un área de 13 acres. Y también nos dicen que la altura de esta pirámide es de 481 pies. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer primero es convertir el área de la base a pies cuadrados, ¿sí? Y luego calcular el volumen en pies cúbicos. Una vez que conocemos el volumen en pies cúbicos, lo convertimos a metros cúbicos. ¿Sí? Entonces empecemos con el área. 13 acres por, vamos a utilizar este factor de conversión, un acre igual a 43.560 pies cuadrados
Esto se cancela y tenemos un área de 43.560 por 13. Esto es 566.280 pies cuadrados. ¿Okay? Este es el área de la base. Entonces el volumen va a ser igual a el área por la altura. Es decir, los 566.280 por 481 pies, que es la altura. Y vamos a obtener un volumen, un número grande también, de, a ver, un volumen de 272.380.680 pies cúbicos. Este sería el volumen de la pirámide. Y este volumen lo vamos a convertir a metros cúbicos. ¿Qué factor de conversión utilizaremos aquí? Vamos a utilizar este directamente, 0.02832, ¿no? Metros cúbicos. Listo, vamos a usar eso. Colocamos un pie cúbico en la parte de abajo y 0.02832 en la parte de arriba. Simplificamos pies cúbicos y realizamos la operación. Bueno, sigue saliendo un número grande, ¿no? Nos da 7.713.820.9 metros cúbicos. En notación científica, esto sería 7.71 por 10 a la 6 metros cúbicos. Listo, esta sería la respuesta. Nos dice que determinemos la magnitud de la fuerza resultante, así como su dirección. En este caso tenemos tres vectores. Primer paso, recordemos la descomposición. Tengo tres vectores, así que voy a tener que hallar F1X, F1Y. Y lo voy a graficar aquí para visualizarlo mejor, ¿no? Este sería F1X y hacia arriba F1Y. F2 también se va a tener que descomponer. Voy a hacerlo de otro color. Voy a tener F2X y hacia abajo. A ver, voy a borrar esta pared. Que no es relevante para el problema. Ahí está. Aquí tenemos F2Y. Miren, apunta hacia abajo, ¿no? Eso me indica que va a ser negativo. Y finalmente tengo F3. F3 va a tener también dos componentes. A ver, ¿dónde hay espacio ya? Vamos a ponerlo por aquí. F3X. Y hacia abajo F3Y. Estas flechas nos sirven sobre todo para saber el signo, ¿no? El signo que va a tener cada componente. Entonces tengo F1X y F1Y. Ambos son positivos, ¿correcto? Ambos son positivos. El módulo de este vector es 30. Y uno de ellos lleva coseno. Coseno de 45. Y F1Y, seno de 45. Perfecto. Bien, vamos a hacer el cálculo de una vez. 30 coseno de 45 es
21.21. Y 30 seno de 45 también 21.21, ¿no? Muy bien, ahora pasamos al vector F2, F2X, F2Y. Uno de ellos es negativo, menos, ¿no? Listo, le ponemos su signo. El módulo de F2 es 40. 40 para arriba y 40 aquí abajo. Y el ángulo de F2 es 15. Aquí está. Y F2X está al costado de ese ángulo. Por lo tanto, que lleva coseno es F2X. Coseno de 15. Y F2Y será seno de 15 grados. Entonces vamos a hacer el cálculo. 40 coseno de 15 y 40 seno de 15, ¿verdad? Negativo, ¿no? 10.35. Listo, ahí está. Ahora F3. F3X, F3Y. Y en este caso, la componente Y también es negativa, porque apunta hacia abajo. El módulo es 25. 25, 25. El ángulo es 15 y está cerca a la componente Y. Está al costado de Y. Por lo tanto, la componente Y es la que va a llevar coseno, ¿no? Coseno de 15 y F3X sería 25 seno de 15. Ahí está. A ver, me confirman los cálculos, por favor. Menos 24.15 en este caso. El segundo paso consiste en encontrar la suma, ¿no? La suma. Porque nos piden hallar la fuerza resultante, por lo tanto es la suma. Vamos a realizar la suma. El vector R va a ser igual a 21.21 más 38.64 más 6.47. ¿Correcto? Por I. Estoy sumando esos tres resultados que se encuentran en el eje X. ¿Sí? Y ahora voy a sumar esos otros tres resultados para hallar la componente Y del vector resultante. Sería 21.21 menos 10.35 menos 24.15, todo por J. 66.32 y la otra componente es negativa, ¿no? 13.29. Ya está. Entonces, el módulo sería la raíz cuadrada de 66.32 más 13.29. 67.63. Ya tenemos el módulo. Vamos a hallar también la dirección. Tangente inversa de componente Y 13.29 sobre 66.32. A ver, ¿cuánto nos da el ángulo? 11.33.
Determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la pieza mostrada y su dirección medida desde el eje X positivo. Entonces tenemos tres vectores. Voy a borrar esta parte de la estructura metálica para que se pueda desarrollar mejor el problema. Listo, ahí. Todos los vectores parten del origen, salen de este punto, ¿sí? Y se tienen que desplazar aquí, se tienen que desplazar en dirección del vector, siempre partiendo del origen. Aquí tenemos F2, aquí tenemos F3, pero ¿qué pasa con F1? F1 no está saliendo del origen, está entrando, ¿verdad? En este caso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ustedes van a hacer lo siguiente, van a hacer como si cogieran el vector y lo desplazaran, y hacen que parta del origen. ¿Sí? El vector estaba aquí, lo que hacen es desplazarlo y hacer que, obligarlo a que salga del origen. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar nuevamente a este vector como si estuviese saliendo de este punto, aquí. Este sería F1, ¿sí? Que tiene un módulo de 4 kilonewtons. ¿Ok? Entonces es con este vector con el que vamos a tener que trabajar. Este de aquí lo pueden borrar. Listo. Entonces siempre asegúrense de que los vectores estén saliendo del punto central, del origen, ¿sí? Para que puedan trabajar. Muy bien, entonces ahora, habiendo dicho eso, aplicamos los pasos que hemos visto hasta ahora. Primer paso, la descomposición. Vamos a descomponer F1, el ángulo, falta aquí el ángulo, tenemos que colocar el ángulo. Si este ángulo se está midiendo con respecto al eje Y, cuando lo he desplazado aquí, también tendría que medirse respecto al eje Y. Aquí estarían los 30 grados. ¿Ok? Muy bien, entonces voy a hallar F1X, F1Y. Vamos a dibujar sus componentes. Aquí voy a aprovechar esto para poner los cuadrantes. Déjalo así nada más. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto. Los signos voy a poner de otro color. Positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Okay? Muy bien, veamos el vector F1. Entonces, este vector F1 tiene dos componentes. Y miren qué signo tiene estas componentes, ¿no? Y esa es la razón por la que se ubica en este tercer cuadrante. Tiene una componente hacia la izquierda, tendrá signo negativo. Esto es F1X. Y una componente hacia abajo. Y este será F1Y. ¿Correcto? Ambos son negativos. ¿Qué pasa con F2? F2 tiene una componente hacia la derecha, positivo, y una componente hacia arriba, positivo. Por eso se ubica en el primer cuadrante, ¿no? Porque ambas componentes son positivas. ¿Qué pasa si se ubica en el cuarto? Tenemos una componente X positiva, F3X, y una componente hacia abajo negativa, que es F3Y. ¿Ok? Entonces en el cuarto cuadrante X es positivo y Y negativo. Listo, vamos a realizar la descomposición. F1X será 4, ambas son negativas, ¿no? Entonces menos y menos. 4, 4. F1Y será igual a menos 4 coseno de 30 y X será 4 seno de 30.
Tenemos aquí menos 2. Y el otro nos da 4 coseno de 30. 3.46. Listo. Vamos con F2. F2X. F2Y. Los dos son positivos. El módulo es 3. 3 coseno de 30. Y 3 seno de 30. Y nos da 1.5. Y aquí arriba sería 3 coseno de 30. 2.6, ¿no? Exacto, 2.60, 2.6. Ya está. Ahora vamos con F3. F3 no tiene un ángulo explícito, ¿sí? No nos dan el ángulo. Sin embargo, nos están dando un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo de 3, 4 y 5. Hacemos lo siguiente. Voy a separar la gráfica, ¿ya? De esa parte. Voy a dibujarla aquí nuevamente. Ese es el vector. Este es F3. Este es el vector y voy a dibujar aquí sus componentes. F3X, F3Y. Estoy aislando este dibujo para que se vea mejor. Y el triángulo está ubicado aquí. Lo voy a agrandar un poco para que se vea mejor. 3, 4 y 5. Para hacer la descomposición cuando tenemos un triángulo hacemos lo siguiente. Primero el signo, como siempre. ¿Quién es negativo? F3Y. Ponemos el signo. Luego colocamos el módulo del vector. 5. Hasta aquí es igual que los anteriores. ¿Listo? 5 y 5. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por una fracción. Ambos lo vamos a multiplicar por una fracción. La hipotenusa, que en este caso es 5, lo vamos a colocar abajo, en el denominador. Y en el numerador vamos a colocar el cateto que le corresponda. Por ejemplo, F3X al ser horizontal, colocamos el cateto horizontal. ¿Cuánto? 4. Y en Y, al ser vertical, colocamos el cateto vertical. 3. Y listo. Simplificamos. Arriba nos queda 4 y abajo menos 3. Y esas serían las componentes. Muy bien, ya tenemos las componentes. El siguiente paso, la suma. Vamos a hallar R. R va a ser igual a menos 2 más 2.6 más 4. Ven que el procedimiento se repite, ¿no? Y Y sería menos 3.46 más 1.5 menos 3 por 4. Entonces R va a ser igual a ver, veamos, 4.6. 1.5 menos 3 menos 3.46 nos da menos 4.96. ¿Correcto? Este sería el vector resultante. Y finalmente hallamos el módulo y la dirección. R va a ser igual a la raíz cuadrada, 4.6 al cuadrado,
más 4.96 al cuadrado. A ver cuánto nos da. 4.6 al cuadrado más 4.96 al cuadrado y sacamos raíz. 6.76 kilonewtons, ¿no? Que es la unidad de las fuerzas F1, F2 y F3. Muy bien, ya tenemos el módulo de la resultante y nos falta la dirección. La dirección es la tangente inversa de la componente Y, 4.96 entre 4.6. Tangente inversa de 4.96 entre 4.6 nos da 47.16. Un auto acelera de 12 metros por segundo a 21 metros por segundo. Nos están dando el intervalo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad inicial y cuál es la velocidad final que tiene ese auto? Al decir acelerar, quiere decir que la velocidad está cambiando, ¿no? Y según los datos, esta velocidad está aumentando. ¿En qué tiempo lo hace? En 6 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? ¿Y qué distancia recorrió en ese tiempo? Veamos los datos. Tenemos velocidad inicial, 12 metros por segundo. Velocidad final, 21 metros por segundo. El tiempo, 6 segundos. Estas son las ecuaciones de MRV, ¿no? Ahí está. Si ustedes quieren la ecuación de MRU, simplemente le ponen aceleración 0, ¿no? Es lo que habíamos dicho y queda esta ecuación. Y esa ecuación es la de MRU. Entonces, a ver, de estas tres, ojo, a mí me piden la aceleración. ¿Sí? Tengo que hallar esto primero. ¿Qué ecuación de las tres que tenemos ahí me conviene utilizar? La primera, ¿no? Porque no me están dando como dato el desplazamiento. Entonces las otras dos no me van a servir de mucho. Entonces, esa es la idea, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver los problemas. Identificar los datos y de acuerdo a eso, identificar la ecuación que les va a servir. Entonces nos quedamos con la primera ecuación, que dice velocidad final igual a velocidad inicial más a por t. Velocidad final 21, velocidad inicial 12, la aceleración es lo que quiero hallar y el tiempo es 6. Voy a despejar. 21 menos 6 son 21 menos 12, perdón, son 9, igual a 6a. Por lo tanto, a va a ser igual a 9 sextos, ¿no? Podemos simplificar, tercia 3, tercia 2, y la aceleración es de 1.5 metros por segundo al cuadrado, ¿no? La aceleración es distancia entre tiempo al cuadrado. Ahí está.
Hay otra pregunta aquí. ¿Qué distancia recorrió en este tiempo? ¿No? Y distancia recorrida, ojo, en este tipo de movimiento que solo se da en una dirección, es lo mismo al desplazamiento, coincide. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué ecuación puedo utilizar? La tercera, sí, muy bien, para evitar los cuadrados, ¿no? Muy bien, vamos a utilizar la tercera ecuación. Velocidad, perdón, delta de x igual a velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial se conoce, es 12, el tiempo es 6, la aceleración ya la hemos encontrado, 1.5, y 6 al cuadrado. Bien, resolvemos. 12 por 6 son 72. 9 por 3, 27. Y el desplazamiento o la distancia recorrida en este caso es de 99 metros. Este ejercicio nos dice que tenemos un balón que es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 200 pies por segundo desde el borde de un precipicio. Vamos a dibujar el precipicio aquí. Suponer, ¿no? Tenemos este precipicio, es como un acantilado, ¿no? Hay una especie de escalón. Entonces tenemos un balón, una pelota, una esfera, que es lanzado hacia arriba. Aquí está su velocidad inicial. Velocidad inicial de 200 pies por segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad inicial. El lanzado hacia arriba, calcular la altura a la que se levanta la pelota y el tiempo total después del lanzamiento de la bola hasta llegar a la parte inferior del acantilado, o sea que va a caer en esta zona. Despreciar la resistencia del aire. Bien, entonces vamos a marcar aquí el recorrido, la trayectoria que va a seguir este balón. Va a subir, va a llegar hasta cierto punto y luego va a empezar a descender, ¿no? Hasta llegar a la parte de abajo. Aquí vamos a representar el cambio de dirección de esta forma. Esta pelota va a llegar a un punto máximo, una altura máxima, y luego llega hasta este otro punto. ¿Sí? Entonces la pelota para este problema va a estar en tres posiciones principales, ¿no? Va a estar en el inicio, aquí cuando es lanzado voy a llamarle punto A, luego en la parte más alta, ¿sí? Porque es la altura a la que se levanta la pelota, ¿no? Eso voy a llamarle B, punto B, me piden esta altura, aquí lo voy a marcar, esta altura es la que me están pidiendo, y luego un punto C que es cuando cae al acantilado, ¿sí? Porque aquí me van a pedir el tiempo total después del lanzamiento hasta llegar a la parte inferior, ¿no? Esto lo define el punto C. Listo, entonces, esta pelota va a estar siendo afectada por una aceleración en particular. ¿Qué aceleración? Es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Que siempre apunta hacia abajo. Entonces, en el primer trayecto de A hacia B, la velocidad, miren, apunta hacia arriba y la aceleración apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad? La velocidad va a ir disminuyendo
gradualmente hasta que en cierto punto esa velocidad va a ser cero, ¿no? Y eso es en el punto más alto. En el punto más alto la velocidad es cero. ¿Y luego qué pasa? La pelota empieza a caer nuevamente, ¿no? Empieza a ganar velocidad, pero esta vez su velocidad apunta ¿hacia dónde? Hacia abajo, ¿no? Y va en la misma dirección que la aceleración. Por lo tanto, esta velocidad va aumentando, cada vez va aumentando más. En este caso llega hasta el piso, ¿no? Y aquí va a llegar con una velocidad mucho mayor. ¿Ok? Entonces así es como funciona la velocidad, ¿no? Si la velocidad va hacia arriba, si el objeto va hacia arriba, en cierto punto su velocidad se va a hacer cero y luego empieza a caer nuevamente. ¿Gracias a quién? A la gravedad. Entonces, para hallar esta altura, voy a considerar como punto de inicio el punto A y como punto final el punto B. Entonces tengo un primer tramo. Un tramo desde A hacia B. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta altura no es más que el desplazamiento que va a tener esta pelota al ir de este punto a este punto, ¿no? Punto inicial al punto final. Desde A hasta B. Si yo calculo ese desplazamiento, estaré calculando también la altura, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a sacar los datos. Velocidad inicial, 200 pies por segundo. Velocidad final, 0. Conozco la aceleración, vamos a poner por aquí, nota. Cuando se trabaja en el sistema internacional, es decir, cuando la distancia está en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la gravedad tiene un módulo de 9.81 metros por segundo. ¿Ok? Pero si trabajan en el sistema inglés, en donde la distancia se mide en pies, como es en este problema, la masa se mide en libras, el tiempo sí se mide en segundos, la gravedad ya no es 9.81, es 32.2 pies por segundo cuadrado. Aquí falta el cuadrado. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si el problema nos muestra las distancias en pies o las velocidades en pies, la gravedad, el valor de la gravedad es de 32.2. ¿Ok? Pero si el problema se trabaja con metros, su valor es 9.81. Entonces la aceleración sería menos 32.2 pies por segundo cuadrado. ¿Ok? Tengo velocidad inicial, velocidad final y tengo aceleración. ¿Qué ecuación me va a servir para poder determinar el desplazamiento? La altura, el desplazamiento vertical. La primera fue esta. La segunda es esta. Le pongo delta de y, ya que es vertical ahora. Y la tercera es esta. Entonces, en este tramo no me dan el tiempo, por lo tanto, las ecuaciones que tienen tiempo no me convienen utilizarlas, ¿no? Descarto la primera y la tercera. Me quedo con la segunda, ¿sí? Me quedo con la segunda ecuación. En esa parte se parece bastante a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, si utilizo esa ecuación, voy a tener lo siguiente. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a delta de y. Velocidad final 0, velocidad inicial 200, 2 veces por menos 32.2. Y delta de y, ¿quién sería? Sería h, ¿no? Aquí el delta de y también podría tener signo. Recuerden que es un desplazamiento, ¿no?
Si apunta hacia arriba, si el objeto va hacia arriba, tendría que ser positivo, pero si va hacia abajo, tendría que ser negativo, ¿no? Aquí lo dejamos como delta de y por ahora. Despejamos. Vamos a despejar, voy a borrar un poco esta línea. A ver, tendríamos 64.4 delta de y igual a 40.000, ¿no? 40.200 al cuadrado, ¿no? 2 por 2, 4 y 4 ceros. Ahí está. Entonces, delta de y sería 40.000 entre 64.4. A ver, ¿cuánto es el resultado? 621.12 pies. Este resultado es la altura a la que se ha elevado esta pelota, ¿no? Hasta que alcanzó una velocidad de 0, ¿no? Entonces h es 621.12. Esa sería la altura entonces. Hemos encontrado una de las primeras interrogantes, ¿no? La primera interrogante, falta la segunda. Vamos a la segunda parte. Nos piden hallar el tiempo total después del lanzamiento de la bola hasta llegar a la parte inferior del acantilado. El tiempo total. Oh. Y aquí no va a ser necesario hacer divisiones, ¿no? Porque a veces nos complicamos y decimos, primero voy a calcular el tiempo que le toma ir de aquí a aquí y luego de aquí hacia abajo. No, no es necesario hacer eso. Suficiente con identificar cuál es el punto inicial y cuál es el punto final. Vamos a analizar eso como si fuese un solo tramo. Tramo de A a C. ¿Ok? Miren. Velocidad inicial es la velocidad en A, ¿no? 200 pies por segundo. La velocidad en C no la conozco, así que no lo pongo como dato. ¿Qué más conozco? La aceleración, si la conozco, menos 32.2. Y el desplazamiento, a ver. El tiempo no lo conozco, es lo que me están pidiendo. Así que, ¿qué otra opción tengo? Conocer el desplazamiento, ¿no? A ver, aquí hay un dato que no hemos colocado en la gráfica y es el siguiente. Aquí lo voy a resaltar. Nos dicen que el balón es lanzado verticalmente hacia arriba desde el borde de un precipicio de 200 pies. Quiere decir que la distancia que hay desde este precipicio hacia el punto más bajo es de 200 pies. ¿Ok? Y si nosotros graficamos el vector desplazamiento, esto, bueno, yo lo he desplazado aquí un poquito hacia la derecha, ¿no? Para que se pueda ver el recorrido de la pelota. Pero nosotros vamos a imaginar que todo esto se da en una línea recta, ¿no? ¿Sí? Y el desplazamiento entonces sería desde este punto, vamos a hacerlo con otro color. A ver, desde aquí hacia abajo, ¿no? Recuerden, el desplazamiento une el punto inicial con el punto final. Estamos diciendo que el punto inicial va a ser el punto A y el punto final va a ser el punto C. Por lo tanto, este desplazamiento tiene una magnitud de 200 pies, pero apunta hacia abajo. ¿Qué signo tendrá este desplazamiento? Negativo. Entonces será menos 200 pies. En este caso, ¿qué ecuación me conviene utilizar? No tengo la velocidad final, ojo. No tengo la velocidad final, por tanto, evito usar una ecuación que tenga velocidad final. La tercera. Entonces, hay que analizar bien qué datos tengo y qué quiero encontrar. Si utilizo la tercera, voy a tener aquí delta de y igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazar los datos. Menos 200
igual a 200 por el tiempo, más un medio, menos 32.2 por el tiempo al cuadrado. El tiempo no se conoce, ¿no? Es decir, nos va a quedar una ecuación cuadrática aquí. Listo, a ver, vamos a despejar, a simplificar. Tenemos menos 200 igual a 200t menos 16.1 t cuadrado. Lo ordenamos, vamos a ordenarlo. 16.1 t cuadrado menos 200t menos 200 igual a 0. ¿Correcto? Ahí está la ecuación cuadrática. Entonces ustedes utilizan su calculadora científica 13.35. Ese es el tiempo. Como es cuadrática salen dos resultados, ¿no? El otro salió negativo. Nosotros tomamos en cuenta solamente el resultado positivo, ¿no? Porque el tiempo es positivo. Ok, veamos este problema. Se atan dos cables en C. Aquí hay dos cables en C, el cable AC y el cable BC. Se les aplica una carga de 200 kilogramos. Aquí está la carga. Si se sabe que alfa es 20 grados, determine las tensiones en los cables AC y BC. Aquí tenemos una tensión. Vamos a tener otra tensión aquí. Esta tensión la voy a llamar tensión AC. Y la de la derecha tensión BC. Y hacia abajo estaría actuando otra fuerza, ¿no? Esta tensión va a ser igual al peso. Por eso, de frente, ya no analizo el cilindro porque yo sé que esa tensión va a resultar siendo el peso. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Analizamos el nodo, está en equilibrio, voy a graficarlo nuevamente aquí en un sistema de coordenadas. Tengo el eje X, el eje Y, vamos a colocar aquí la fuerza AC. Aquí tengo la tensión BC. La tensión AC y hacia abajo tengo el peso, ¿no? Es importante que se conozcan los ángulos. Este ángulo es 40 grados y este ángulo es alfa, ¿no? Que es 20 grados. ¿Correcto? Muy bien, entonces por descomposición voy a tener una componente aquí, tensión BC coseno de 20 y una componente hacia arriba que es tensión BC seno de 20 también. Hacia la izquierda tengo tensión AC coseno de 40 y hacia arriba aquí tengo otra fuerza de tensión que es la otra componente, tensión AC seno de 40 grados. Ahí están todas las composición, todas las componentes, mejor dicho, de estos dos vectores y ahora sí aplico las ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0 también. ¿Qué términos irían en la primera ecuación? Sería tensión BC coseno de 20 menos tensión AC coseno de 40. Aquí estoy considerando los positivos, los que van a la derecha, y negativos que van a la izquierda, ¿no? Según este sistema de coordenadas. Pero ya a medida que van haciendo, van practicando, ustedes pueden considerar positivo a la izquierda, negativo a la derecha, ¿no? Eso va a depender ya de cómo lo manejen. Pero por ahora lo estamos manejando así. Muy bien, entonces lo que voy a encontrar aquí es una relación entre estas dos tensiones. Tensión BC va a ser igual a la tensión AC por el coseno de 40 sobre el coseno de 20. Vamos a realizar la división. Coseno de 40 entre coseno de 20
nos da 0.82. Y lo dejo así, ¿no? Porque esto lo voy a utilizar en la siguiente ecuación. En Y tendría tensión BC, seno de 20, más tensión AC, seno de 40, menos el peso. El peso es masa por gravedad. La masa es 200 y la gravedad 9.81. Y esto debería ser 0. La tensión BC, según lo que hemos encontrado en el análisis anterior, es igual a 0.82 tensión AC. Lo estoy reemplazando. Y el seno de 20 es 0.34. Más tensión AC, seno de 40, que es 0.64. Y esto va a ser igual a 200 por 9.81. Entonces, 1962. Entonces vamos a despejar 0.82 por 0.34 es 0.2788, ¿no? 0.28. Y tengo que sumarle 0.64 TAC. 0.28 más 0.64 nos da 0.92. Listo, voy a despejar y tengo esa tensión. 1962 entre 0.92 nos da una tensión de 2132.6 newtons. Aquí tengo la primera tensión. Ahora, como conozco esta tensión, puedo reemplazar en la ecuación anterior para hallar la tensión B. La tensión BC, ¿no? Más precisamente. Sería 0.82 por 2132.6. Y tenemos una tensión de 1748.7 newtons. Entonces, de esta forma hemos encontrado las dos tensiones. Tenemos un embalaje cuya masa es de 100 kilogramos y nos dicen que se somete a dos fuerzas. Hay una fuerza de tensión debido a una cuerda de 1000 newtons y una fuerza que asumo que se está empujando la caja, ¿no? Con 800 newtons. Originalmente, esta caja está en reposo. ¿Qué quiere decir que está en reposo? Que su velocidad inicial es 0. Determine la distancia que se va a deslizar para alcanzar una rapidez de 6 metros por segundo. Ignore la fricción. Entonces la velocidad final va a ser 6 metros por segundo. Quiere decir que esta caja se va a desplazar hasta, digamos, esta posición y nos piden encontrar el desplazamiento. ¿Okay? ¿Cuánto se ha desplazado? Entonces se convierte en un problema de cinemática, ¿no? Tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final, queremos hallar desplazamiento, pero nos hace falta algo. Nos hace falta conocer la aceleración. Entonces, si yo encuentro la aceleración, puedo utilizar una ecuación de cinemática para poder resolver el problema. ¿Ok? ¿Qué ecuación de cinemática podría utilizar? Voy a utilizar la siguiente, velocidad final al cuadrado. Como no tengo el tiempo, voy a usar esta, ¿no? Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces a por delta de x. Tengo velocidad final 6. Velocidad inicial aquí se va a anular porque es 0. Me faltaría encontrar la aceleración. ¿Y cómo encuentro la aceleración? Aplicando dinámica. Muy bien, volvamos a la cajita.
Vamos a determinar las fuerzas que están actuando en esta caja. Lo voy a dibujar aquí en la otra caja, ¿ya? Primero el peso. El peso actúa hacia abajo. Otra fuerza, la normal. Correcto. Ya que está en contacto con una superficie, aparece una fuerza normal hacia arriba. N. Tenemos la fuerza de 1000 y 800, ¿no? Vamos a representarlas aquí. Entonces, de aquí hemos sacado el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, y ahora inclinado hacia la derecha, tenemos 1000 newtons. ¿Okay? Y la otra fuerza, observen, está ingresando a la caja. Por lo tanto, yo lo voy a graficar aquí, saliendo del punto. Esta sería la fuerza de 800 newtons. Tendría que trasladarla, ¿no? Me parece que hicimos un ejercicio así en vectores. ¿Okay? Entonces aquí tengo ya las fuerzas y los ángulos, porque va a ser importante para la descomposición. O podrían trabajar con el triángulo rectángulo 37 y 53, ¿no? Aquí sería 37. Para diferenciarlo vamos a trabajar con el ángulo. 37. Y para 800 aquí el ángulo es de 30, ¿no? 30 grados. Ahí está. ¿Por qué 30? Porque si yo trazo esto, este ángulo es 30, ¿no? Originalmente aquí. Entonces, como lo estoy representando pasando, y se mide también con la horizontal, estos dos ángulos son iguales, ¿no? Este sería 30. Eso se le llama ángulo interno alterno, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, pasemos a resolverlo. Voy a evaluar solamente el eje horizontal. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal está la aceleración. En el eje vertical yo no tengo aceleración. O sea, la caja no se desplaza hacia arriba, ni hacia abajo. No tengo ninguna aceleración en estos sentidos. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal, perdón, en el eje vertical, la sumatoria de fuerzas va a ser 0. Pero no voy a llegar a encontrar nada, solo la normal. Pero en este caso la normal no la necesito. Entonces, mientras no me pidan la fricción, mientras no esté presente en el problema, no es necesario que ustedes hallen la fuerza normal. ¿Ok? Listo. Entonces, no es necesario analizar el eje vertical y analizo el eje horizontal. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Porque en el eje horizontal sí tengo aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en el eje horizontal? Tengo las componentes de estos dos vectores. Voy a tener 1000 coseno de 37 más 800 coseno de 30, ¿correcto? Solo esas dos componentes. Y esto debe ser igual a la masa de la caja, que es 100 kilogramos, por la aceleración, no por la gravedad, por la aceleración. Entonces despejo esta ecuación y tengo la aceleración. Entonces tengo 1000 por coseno de 37. Esto es 798.6 más 800 coseno de 30. 692.8 igual a 100 por A. Vamos a sumar 692.8 más 798.6, de tal forma que 100A es igual a 1491.4. Por lo tanto, la aceleración es 14.9, ¿no? 14.91 metros por segundo al cuadrado. Bien, ya encontré la aceleración de este sistema, de esta caja, que es lo que necesitaba, ¿no? Para poder aplicar cinemática. Esta ecuación la vamos a pasar aquí abajo para poder resolverla. Vamos a ubicarla por aquí nada más.
Reemplazo los datos, la velocidad final es 6, la aceleración es 14.91 y voy a poder hallar con esto delta de x. Entonces despejo, delta de x es igual a 36 entre 2 por 14.91 y tenemos un delta de x de 1.21 metros. Entonces esta caja ha tenido que recorrer 1,21 m para tener una velocidad final de 6 metros por segundo. En este otro problema nos dicen que en el punto A la rapidez del automóvil es de 80 pies por segundo y se encuentra el punto A justo donde se muestra en la imagen, y en esa posición la velocidad que tiene el automóvil es de 80 pies por segundo y la magnitud de la aceleración es de 10 pies por segundo al cuadrado y actúa en la dirección mostrada. Aquí lo podemos observar, lo vamos a resaltar. Esta viene a ser la aceleración. Nos piden determinar el radio de curvatura y el componente tangencial de la aceleración. Muy bien. Sabemos que la aceleración es un vector y este vector se puede descomponer en dos componentes que están ubicadas en los ejes de coordenadas normal y tangencial. Esas componentes van a ser la aceleración normal y la aceleración tangencial. Entonces, al ser componentes de la aceleración y al conocer el ángulo que forman con respecto a uno de esos ejes, nosotros podemos encontrar el valor de la aceleración normal y de la aceleración tangencial aplicando simplemente descomposición vectorial. Entonces, con respecto a la aceleración normal, esta va a ser igual al vector A por el seno de 30 grados. Es decir, 10 por el seno de 30. Esta aceleración normal es igual a 5 pies por segundo al cuadrado. Pero ojo, no nos están pidiendo la aceleración normal, sino el radio de curvatura. Por lo que vamos a utilizar el valor de esta aceleración normal para encontrar el radio mediante esta relación. 5 va a ser igual a 80 al cuadrado entre el radio de curvatura. Si nosotros despejamos esta ecuación, el radio de curvatura va a ser igual a 80 al cuadrado sobre 5. Y tenemos un radio de curvatura de 1280 pies. Con respecto a la aceleración tangencial, esta no es más que la otra componente, es decir, A por el coseno de 30 grados. Esta aceleración tangencial va a ser igual a 10 por el coseno de 30. La aceleración tangencial es igual a 8.66 pies por segundo al cuadrado.
En este otro problema nos dicen que si la velocidad de la bola de 10 kilogramos es de 3 metros por segundo cuando está en la posición A lo largo de la trayectoria vertical, determine la tensión en la cuerda y el incremento en su rapidez en esta posición. Lo que podemos observar es que tenemos una bola que está girando en una trayectoria circular en un plano vertical. Esta esfera está unida mediante una cuerda a un punto fijo que se ubica en el centro, en el eje de rotación. Entonces, en el punto A, que es el punto en que se muestra en la figura, nos dicen que la velocidad es de 3 metros por segundo. Entonces, las fuerzas que están actuando en esa posición vienen a ser el peso de la bola y la tensión de la cuerda que apunta hacia el centro de curvatura. Vamos a trazar los ejes de coordenadas. En este caso tenemos el eje normal que apunta hacia el centro de la curvatura, y también tenemos el eje tangencial que se dirige en dirección del movimiento del objeto. En este problema tenemos tanto aceleración tangencial como aceleración normal. Recordemos que la aceleración normal o centrípeta es la que produce el cambio de dirección de la velocidad o que el objeto pueda seguir una trayectoria curva, mientras que la aceleración tangencial se encarga de cambiar el módulo de la velocidad. En este caso la velocidad no es constante, la velocidad cambia en cada punto a lo largo de la trayectoria circular. Si aplicamos las leyes de movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas en el eje normal debe ser igual a masa por aceleración normal. Las fuerzas que actúan en el eje normal son la tensión y la componente del peso, sabiendo que el ángulo que forma con uno de los ejes es 45 grados. Eso lo podemos demostrar fácilmente si trazamos una línea paralela a esta otra línea, en donde el ángulo medido desde el eje horizontal hasta la línea que forma el eje normal es de 45 grados. Por lo tanto, este ángulo también será 45 grados, ya que aquí se está formando un ángulo recto. Entonces la componente será peso coseno de 45. Esto va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Recordemos que la aceleración normal es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si despejamos esta ecuación, vamos a tener lo siguiente. La tensión va a ser igual al peso, que es masa por gravedad, por el coseno de 45 más masa por la velocidad, que es 3, sobre el radio de curvatura. Observamos que el radio de esta trayectoria es de 2 metros, por lo tanto podemos determinar la tensión en la cuerda. Tenemos una tensión de 114.37 newtons. Vamos a aplicar también la ley de movimiento en el eje tangencial. La sumatoria de fuerzas en el eje tangencial debe ser igual a masa por aceleración tangencial.
En este caso, la única fuerza que actúa en ese eje viene a ser la otra componente del peso, que es peso por el seno de 45 grados. Esto tiene que ser igual a masa por aceleración tangencial. Vamos a escribir el peso como masa por gravedad. Observamos que la masa se puede simplificar, por lo que la aceleración tangencial es igual a la gravedad por el seno de 45 grados. Entonces la aceleración tangencial cambia dependiendo de la posición de la partícula en la trayectoria curva. Esta aceleración tangencial es de 6.94 metros por segundo al cuadrado. Entonces de esta forma hemos aplicado los conceptos de aceleración normal o centrípeta. Hemos aplicado la segunda ley de Newton en movimientos de trayectorias curvilíneas.